Solo para que quede claro, sé que las normas son algo inevitable en un restaurante de comida rápida. En cualquier trabajo, la verdad. Quiero decir, veo a gente de mi generación quejándose y llorando por cualquier cosa y por todo lo que se les ocurra. Yo he trabajado en otros restaurantes de comida rápida antes, así que sé de lo que hablo. Hay mucho que odiar en este infierno capitalista que llamamos América, pero quejarse de una norma que dice que no debes estar con el móvil mientras atiendes a los clientes. Venga ya, Ian. No seas idiota. Perdón, me he ido por las ramas. Mi punto es que cuando pienso en las normas que me dieron para el turno de madrugada en mi restaurante de comida rápida local y luego pienso en todos mis compañeros que se quejan en el turno de día, el turno normal, me pongo de los nervios. Esos idiotas no tienen ni idea de lo afortunados que son por tener que seguir un conjunto de normas terrenales y razonables. Y si tuviera una forma de salir de este turno de madrugada y pasar al turno de media tarde, lo haría. Si tuviera una forma de salir de este trabajo en general, lo haría. Pero ahora estoy atrapado. Esta es mi vida. Acabamos de cubrir la vacante, siento decirlo, me dijo el entrevistador. Y yo, bastante abatido, planeaba levantarme de la silla y volver al hostil mercado laboral cuando añadió algo más. Pero, hay otra posición, un turno de noche entre las 3 y las 6 de la mañana. Lo llamamos el turno pre-mañana. Aunque sea por la mañana, desde luego no lo parecerá. Te lo aseguro. La franja de las 3 a las 6 de la mañana era como un momento del día completamente diferente. Tú y otra persona formaríais una especie de equipo mínimo. Así que sería un trabajo agotador. No te voy a mentir. Pero si estás realmente desesperado por un empleo, lo aceptaré. Cuando conseguí el trabajo en esta cadena, me pareció como cualquier otro restaurante de comida basura de tamaño medio en América. No era una gran marca. Ni McDonald's ni Burger King. Desde luego no estaba al nivel de una corporación conocida, pero puede que hayas oído hablar de ella. Se llama Yummy Burgers. No tenía un restaurante en cada ciudad, pero sí uno en cada estado. Y eso fue hace 4 años. Ahora es la única sucursal que sigue abierta. Estoy agradecido por eso. Por muy terrorífico y terrible que sea este trabajo, porque si este lugar cerrara, acabaría igual que todas esas pobres almas que trabajaban en el turno de noche en las otras sucursales. Todavía recuerdo cuando me ofrecieron el puesto en 2022, saliendo de la pandemia, cuando vivía de unos ahorros que se agotaban en una economía moribunda. Estaba eufórico por tener cualquier trabajo. Meter patatas fritas en bolsas puede sonar desmoralizador para la mayoría de la gente, pero te diré que me sonaba realmente desmoralizador a mí, estar a 2 meses de no poder pagar el alquiler y tener que vivir en la calle. Así que creo que mi entusiasmo me cegó ante algunas banderas rojas. Verás, esta cadena de restaurantes de tamaño medio, que la mayoría de vosotros probablemente no recordaréis, esa es la naturaleza del bosque que rodea este lugar, no era exactamente como las demás cadenas. Había normas extrañas. Más extrañas de lo normal, debería decir, porque admitiré que muchos gerentes en muchos restaurantes de comida rápida son un poco ávidos de poder. Y no de la forma en que Ian piensa. Perdón, necesito dejar de quejarme de Ian. Simplemente me saca de quicio cuando pienso en él trabajando en el turno de día, felizmente ignorante de la oscuridad que cae sobre este lugar por la noche, o más concretamente, entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Por qué no podía ser yo el que trabajara de mediodía a 8? ¿Por qué no podía ser yo el que se quejara de no poder mandar mensajes a mi rollito mientras atiendo a los clientes en caja? En serio, Ian es un tipo con mucha suerte por haber conseguido ese puesto en vez de mí. Perdón, me estoy distrayendo otra vez. La verdad es que estoy molesto conmigo mismo. Todo lo que tenía que hacer cuando mi futuro gerente me ofreció el puesto de noche era decir que no. Pero eso nunca habría pasado. ¿No viste el sueldo por hora que ofrecía? Era más del doble de lo que anunciaban para el puesto normal en Yummy Burgers.
Me dejó impresionado. Por supuesto que acepté el trabajo. Debería haber hecho preguntas, pero estaba cegado por el signo de dólar que nadaba en mis ojos. En aquel momento, estaba emocionado por mi turno de 3 horas porque pagaba igual que un turno de 8 horas. Simplemente no sabía por qué pagaba tan bien en ese momento. Pronto lo descubriría. Cuando llegues a la quinta y última página, dijo mi gerente, Frank, mientras me entregaba el contrato, mantén la mente abierta. Estaba confundido por lo que Frank quería decir, pero era solo una de las muchas cosas extrañas que diría en las semanas, meses y años siguientes, mientras finalmente empezaba a entender que era realmente Yummy Burgers. Y no era un restaurante de comida rápida, te lo aseguro. La quinta página del contrato decía lo siguiente. Tú, el empleado, aceptas seguir cada una de las siguientes 15 estipulaciones al pie de la letra, tal como se detalla en este contrato. No hablarás con ninguno de los clientes del drive-thru, sin importar lo que digan o hagan. Ni tú ni tu compañero estaréis solos en la estación más de 5 minutos seguidos. Bajo ninguna circunstancia saldrás fuera a tirar la basura o a lidiar con altercados entre las 5 y las 6. Te quedarás detrás de la caja registradora cuando atiendas a clientes dentro del edificio de Yummy Burgers. Esperarás hasta que el edificio esté vacío antes de retirar bandejas u otros residuos. Si los clientes llenan el local hasta el final de tu turno, limpiarás las instalaciones una vez que termine tu turno pre-mañana. Servirás a los repartidores los paquetes que necesiten en menos de 5 minutos y ni un segundo más. Dejarás la puerta del baño de hombres abierta con una cuña durante todo tu turno. Tú o tu compañero vigilaréis la zona de atención al cliente en todo momento. Si la luz del pasillo principal se apaga, mantendrás la puerta entre la zona de cocina y el pasillo cerrada con llave hasta el final de tu turno, sin importar lo que veas o escuches. Si oyes tu nombre proveniente del congelador de la zona de cocina, ve y espera junto a la caja registradora y no abandones tu puesto durante al menos 10 minutos. Si un cliente del drive-thru pide 2 menús de hamburguesa con patatas, sírveles 3 menús de hamburguesa con patatas. Si un cliente decide comer dentro y pide la mesa más cercana a la caja registradora, cambia su bebida por un granizado azul. Si ves un BMW azul en el aparcamiento, llama a tu gerente. Si ves a una chica llorando en la zona de atención al cliente con la cara entre las manos, date la vuelta antes de que te mire. Si tu compañero tiene una segunda pupila en cualquiera de sus ojos, llama a tu gerente. Extrañas, ¿verdad?, dijo Frank. Asentí. Muy bien. Algunas tienen sentido. Leí las normas otra vez. Vigilar la zona de atención al cliente en todo momento. Eso tiene sentido. No estar solo en la estación más de 5 minutos. Eso también tiene sentido. Servir rápidamente a los repartidores. Sí, claro. Eso tiene sentido. Pero el resto de las estipulaciones son bromas, ¿no? Esto es un poco de novatada ligera al nuevo, supongo. Frank frunció el ceño. Mírame, Jerry. Soy un gerente de 55 años de un restaurante de comida rápida. ¿Tengo pinta de ser el tipo de persona que hace novatadas a un nuevo empleado? Te aseguro que estas normas son completamente serias. Y también te aseguro que yo estuve en tu posición hace 7 años. Estaba sentado justo en esa misma silla, de hecho, aceptando el turno de noche, poniendo los ojos en blanco y burlándome de todo lo que me decía el gerente de entonces. No creí ni una palabra, pero lo hice, y tú también lo harás. Y si tienes suerte, y quiero decir realmente mucha suerte, encontrarás una forma de salir de esto algún día como yo lo hice. Bueno, no exactamente salir de esto, pero Frank se detuvo como si se diera cuenta de que había hablado demasiado. El punto es que ahora estoy a salvo. Más seguro en este puesto. Quiero decir, y tú, era mi turno de fruncir el ceño mientras mi nuevo gerente divagaba, visiblemente nervioso al darse cuenta de que había hablado demasiado una y otra vez. ¿De qué hablas con eso de más seguro?
¿Qué es lo que no es seguro en este trabajo? Nada, dijo Frank, pero había un matiz. Siempre y cuando sigas las normas. Tuve ganas de romper el contrato allí mismo, pero no lo hice. Lo firmé y hasta el día de hoy no tengo ni idea de por qué. No era ignorante de las banderas rojas, las señales de advertencia de que algo iba mal con Frank, con ese lugar, con ese contrato, con el concepto general de Yummy Burgers. Y eso era lo que más me asustaba de todo. Como si estuviera completamente sin libre albedrío, mi mano tomó el bolígrafo y el bolígrafo firmó el contrato, escribiendo mi nombre en la última línea de la última página. Miré a Frank con horror y él asintió como diciendo, me pasó lo mismo, chico. Lo siento. Ya no hay salida. Mi primer turno fue al día siguiente y llegué a las 3 de la mañana para relevar al mismísimo Ian, que se aseguró de decirme que siempre había odiado el primer sábado del mes, el único día que tenía que trabajar el turno de madrugada o el turno pre-mañana, como lo llamaría después en broma. Me burlé y dije sarcásticamente, «Oh sí, debe de ser duro tener que trabajar tan tarde». «Oye, ¿lo entiendes?», respondió el idiota inconsciente. «Nos vemos, tío». Luego, entré en el edificio, que estaba vacío de clientes, y recé inocentemente para que siguiera así durante el resto del temprano turno pre-mañana. Detrás de la caja había una joven que parecía tener más o menos mi edad, a principios de los 20. Era guapa y tenía una cara amable, el tipo de cara que me hizo olvidar instantáneamente todas las señales ominosas que me habían llevado hasta ese momento y decidir que, oye, quizás trabajar en Yummy Burgers no fuera tan terrorífico después de todo. Al diablo con el extraño y amenazante discurso de Frank sobre un riesgo para mi seguridad. Por supuesto, una vez que las mariposas desaparecieron y empecé a pensar racionalmente sobre mi situación otra vez, me di cuenta de que no había una buena explicación para que mi nuevo gerente me dijera palabras tan intimidantes a su nuevo empleado. ¿En qué mundo un gerente le deja claro a un empleado, antes incluso de que firme el contrato, que este va a hacer un trabajo terrible, terrorífico y traicionero? «Hola», dijo la chica detrás de la caja. «¿Tú trabajas en este turno conmigo?» Asentí. «Sí, soy Jerry. Cynthia. Encantada de conocerte. ¿Es tu primer turno también?» «El tercero», dijo ella. «Y había otro chico, Mark». Pero se rió. Levanté una ceja y sonreí. ¿Se rió? Oh, pero Frank me dio el discurso terrorífico sobre cómo nadie sale de este lugar. ¿A ti también te lo dio? Ella sonrió. Oh, claro. Creo que simplemente le faltan un par de tornillos. Mark me dijo hace un par de días que había llegado al límite y que se iba, y se fue y punto. Hizo su último turno anoche y ahora tú le sustituyes. Y no hay nada siniestro en eso, ¿verdad? No he visto nada siniestro en absoluto. No he visto nada raro ni inseguro todavía. Ese Frank sí que le gusta hablar de lo inseguro que puede ser este lugar. No me extraña que haya tanta rotación de empleados y le gusta espantar a los candidatos antes de que ni siquiera firmen el contrato. El contrato era raro, lo admito, dije. Sí, un montón de normas sin sentido, pero no iba a rechazar ese sueldo. Solo hacemos 3 horas por noche, y por la mañana ganamos lo mismo que por un turno de 8 horas. Es una obviedad, ¿no? Asentí. Esa era ciertamente la forma en que yo lo veía. Pero al oír a Cynthia decirlo en voz alta, ya no estaba tan seguro. Quizás oír las palabras desde una perspectiva externa les daba un tono ligeramente diferente en mis oídos. No estoy seguro. Todo lo que sé es que una cara bonita no era suficiente para calmar del todo mi estómago inquieto. No podía dejar de pensar en la forma en que había firmado ese documento, en cómo mi mano había actuado sin mi consentimiento. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado, que simplemente sentía como si no hubiera movido la mano voluntariamente porque, no sé, me había disociado. Después de todo, no había dormido bien durante semanas.
Toda mi vida había estado en piloto automático porque estaba preocupado por perder mi apartamento y acabar en la calle. Yummy Burgers era un salvavidas. Y eso fue lo que me dije a mí mismo mientras me ponía a trabajar sirviendo hamburguesas y patatas a los clientes. Y cuando Cynthia y yo llegamos al final de ese turno sin incidentes, sentí un enorme peso quitarse de mis hombros. ¿Ves? Dijo ella mientras nos dirigíamos a nuestros coches. Te dije que era un curro fácil y que no había nada de qué preocuparse. Probablemente Frank sea lo único de lo que tengamos que preocuparnos. El tipo está mal de la cabeza. Asentí, tomando esa explicación en serio y decidiendo que resolvía todo. Pero no lo hacía, por supuesto, ya que Frank no era quien había escrito el contrato. Frank era solo el gerente de la tienda. Alguien había escrito esas normas extrañas. Alguien en algo parecía muy mal en ese lugar, y estaba seguro de que Cynthia secretamente sentía lo mismo, pero solo fingía lo contrario. Fingía estar perfectamente feliz porque nada malo había pasado todavía. Pero seguro que ella también lo sentía. Como dije, un peso se me quitó de los hombros cuando salimos del edificio. Llegó mi siguiente turno el domingo y no fue tan tranquilo como el primero, y pude ver por la cara de Cynthia que era la primera rareza que ella había presenciado. Quiero tu cara en la bolsa, por favor, dijo el cliente del drive-thru. Miré por encima del hombro de Cynthia y vi bien al conductor. Era una mujer baja y robusta con una cara bastante agradable, pero no era una que me provocara mariposas como la de Cynthia. Desde luego me revolvió un poco el estómago, pero de una forma que me decía que algo estaba profundamente mal con la mujer sentada en el coche, mirándome a través de la ventanilla del drive-thru. Cynthia y yo habíamos estado haciendo un excelente trabajo siguiendo las normas al pie de la letra según nuestro contrato. Norma número 1, no hablarás con ninguno de los clientes del drive-thru, sin importar lo que digan o hagan. Eso había sido fácil durante mi primer turno. Los clientes decían su pedido por el intercomunicador. Cynthia o yo metíamos la comida en bolsas y se la entregábamos en silencio. Había un gracias y era incómodo no responder, pero solo incómodo, no inquietante. Este fue el primer incidente inquietante. Cynthia estaba en la ventanilla atendiendo el pedido de la mujer, y pude ver que estaba a punto de responder casi involuntariamente. Cynthia. La llamé, deteniéndola. Se giró hacia mí y negué con la cabeza. Quiero tu cara en la bolsa, por favor, repitió la cliente en la ventanilla. ¿No me has oído? Es de mala educación no contestar a alguien cuando te dice algo, especialmente a un cliente que te dice exactamente lo que quiere. Y quiero tu maldita cara en la bolsa, por favor. Cynthia balbuceó, pero casi soltó alguna respuesta. Así que la advertí de nuevo. El contrato, dije. No le hables. También quiero tu cara en la bolsa, cerdita, siseó la mujer por encima del hombro de Cynthia, dirigiéndose a mí. Y yo me quedé congelado en el sitio, a punto de murmurar alguna respuesta asustada cuando la mujer empezó a reírse, pisó el acelerador y se alejó a toda velocidad. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó Cynthia. No había palabras en mi cabeza, ninguna que pudiera resumir lo que acababa de pasar o lo que creía que había pasado, porque tenía una idea y esa idea no era gran cosa. Algo irreal acababa de pasar. Y suena estúpido, ¿verdad? Porque podría haber sido todo una broma. Podría haber sido una mujer borracha o mentalmente inestable. Podría haber sido una amiga de Frank, el gerente al que creíamos algún tipo de psicópata, intentando fastidiarnos con sus normas extrañas. Quizás había enviado a alguien a jugárnosla porque le encantaba ejercer el poder como un martillo sobre sus empleados sumisos. Todas esas explicaciones habrían tenido más sentido que el pensamiento en mi cabeza. Porque esas explicaciones, por muy ridículas e inverosímiles que fueran, estaban al menos ancladas en la realidad. Ancladas en cosas que tenían sentido en el mundo. Pero yo sabía lo que sentía en mis entrañas.
Sabía lo que había estado sintiendo en mis entrañas desde ese momento aterrador en que firmé el contrato, mi cuerpo manipulado por alguna fuerza superior externa que yo desconocía. Sabía que algo inexplicable envolvía ese restaurante como una niebla y sabía que la mujer del drive-thru formaba parte de ello. No hables nunca con los clientes, fue todo lo que conseguí decirle finalmente a Cynthia, y ella asintió. Ella también creía en todo eso. Lo vi en su cara. El resto del turno pasó sin incidentes, y los dos nos arrastramos en silencio hasta nuestros coches a las 6 de la mañana mientras el cielo seguía negro como la tinta y el sol no daba señales de querer aparecer. Frank tenía razón. Esa hora del día era realmente un tiempo intermedio, ni mañana ni noche. Un tiempo que no se doblegaba a las normas terrenales, quizás porque no pertenecía a la tierra en absoluto. E incluso cuando me desperté más tarde esa tarde, de vuelta en mi apartamento y lejos de Yummy Burgers, con el sol brillando en el cielo, seguía sintiendo como si estuviera atrapado en ese tiempo intermedio, atrapado en ese reino de otro mundo, en una dimensión lejana a la nuestra. Hubo tantos sucesos extraños en los meses siguientes que muchos de ellos se han fusionado en uno solo. Quizás porque con el tiempo Cynthia y yo nos desensitizamos al terror de todo ello. Podíamos oír cosas extrañas de los clientes del drive-thru e ignorarlas. Veíamos que la luz del pasillo principal se apagaba y cerrábamos la puerta con llave. Teníamos un cliente que pedía la mesa más cercana a la caja y cambiábamos su bebida por un granizado azul. Todo era muy sencillo, muy directo. Y quizás aprendimos que la mejor forma de sobrevivir era reprimirlo todo y desconectarnos de la realidad, algo que Yummy Burgers ya había hecho por nosotros de alguna manera, supongo. Y una noche, más o menos un año después de su turno mensual pre-mañana de medianoche a 3 de la mañana, Ian me contó algo que me puso los pelos de punta. ¿Has oído lo que les pasó a los chicos y chicas de la sucursal de Wyoming? Me preguntó mientras nos cruzábamos en el aparcamiento. Suspiré, preparándome para otra conversación frustrante con el dolor de cabeza Ian, como había empezado a llamarlo interiormente. Bueno, a veces en voz alta cuando intentaba hacer reír a Cynthia. No, Ian, no he oído nada sobre la sucursal de Wyoming. No estoy en ningún grupo de chat con varios compañeros de diferentes Yummy Burgers. ¿En serio? Yo sí. Bueno, Steve dijo que llegó hoy al trabajo y el gerente los reunió a todos en la sala de descanso para decirles que la sucursal cerraba inmediatamente. Algo les pasó a los dos chicos del turno pre-mañana. Nadie sabe qué. La dirección no dice nada, pero sea lo que sea, tiene que estar relacionado con que cierren todo el local, ¿no? Nadie ha visto ni oído nada de esos dos chicos. No es que los conocieran bien ni nada. No es como si socializaran con los trabajadores del pre-mañana. No como tú y yo, colega, con nuestra amistad floreciente. Por favor, cállate, pensé. Pero fui más amable en voz alta. ¿Qué crees, Steve, que pasó? Ian se encogió de hombros. No creo que pensara nada al respecto. Sí, eso suena propio de un amigo tuyo, pensé. Bueno, dije con un gran suspiro, despidiéndome de Cynthia y de mí con un gesto. Os veo en el otro lado. Una vez que se fue, Cynthia se rió. ¿Cuántos años tiene Ian? Como principios de los 20 o algo así, ¿verdad? Sí, diría que definitivamente es más joven que nosotros. Pero dice nos vemos en el otro lado. Algo le pasa a ese tío. Oh, le pasan muchas cosas a ese tío, dije con tristeza. Ella frunció el ceño. ¿Qué te pasa? ¿Estás pensando en lo que dijo? Pues claro que sí, ¿tú no? Ella se encogió de hombros, encogiéndose un poco. La negación y la represión parecían ser sus herramientas cuando se trataba de lidiar con el horror de trabajar en este lugar, que parecía ligado a fuerzas de otro mundo más allá de nuestra comprensión más alocada. Algo les pasó a los trabajadores del turno de las 3 de la mañana y cerraron todo el local. Probablemente firmaron el mismo contrato que nosotros. Probablemente tenían las mismas normas también.
Y probablemente vieron, oyeron y sintieron cosas raras como nosotros. No sabemos realmente lo que sentimos, interrumpió Cynthia. Tener escalofríos no significa nada. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Probablemente sea solo Frank metiéndonos el miedo del diablo. Venga ya. Es más que eso. Lo sabes. La forma en que nos sentimos es más grande que eso. Y las cosas que hemos visto de los clientes son de esperar en el turno de noche. Ella volvió a interrumpir. Quiero decir, venga. Claro que los clientes que piden comida rápida entre las 3 y las 6 de la mañana son los mayores raritos del planeta. Además, estamos trabajando en mitad de la noche. Claro que nos vamos a asustar. ¿Quién no? Creo que estás fingiendo, Cynthia, dije. Pero lo entiendo. Yo también quiero fingir. Solo que ya no sé si me queda dentro. No después de lo que Ian acaba de contarnos. ¿A quién le importa lo que pasó en Wyoming? Eso está a kilómetros de nosotros, Jerry. Pero lo que sea que esté pasando con Yummy Burgers no está a kilómetros y kilómetros, Cynthia. Está aquí mismo. Ella se rió. Escúchate, tío. Trabajamos en un sitio llamado Yummy Burgers. Nuestro gerente es un viejo triste llamado Frank que le gusta contar historias de fantasmas. Nuestro contrato parece escrito por un individuo mentalmente inestable. Probablemente Frank también. Este sitio es una broma, y no tiene nada de terrorífico. Bueno, aparte del hecho de que los dos estamos cerca de los 30 y realmente deberíamos haber encontrado mejores trabajos que este en esta etapa de nuestras vidas. ¿Y por qué no lo hemos hecho, Cynthia? Pregunté. Hay muchos otros restaurantes y tiendas contratando en la ciudad. Sé que has visto los carteles en los escaparates y tienen mejores horarios, mejor sueldo, así que ¿por qué no has solicitado ninguno? Bajó la mirada y se encogió de hombros. Te diré por qué. Es esa pequeña sensación que nos roe a los dos, dije. Esa sensación que es más que solo escalofríos. Sabemos que algo va mal en este lugar y creemos a Frank cuando nos dice que no hay salida de ese contrato. No hay forma de irse. No hay forma de huir por nuestras vidas. Si lo intentáramos, moriríamos de alguna forma horrible. No sé cómo, pero... Suenas loco, tío. Lo estoy. Este lugar me ha vuelto loco. Sabes que la otra sucursal era igual que este sitio. Y sabes que esos dos chicos desaparecieron y les pasó algo. Y algún día tú y yo vamos a saltarnos una de estas normas y nos pasará algo también. Entonces esta sucursal cerrará y nos olvidarán igual que a esos otros chicos. Ni siquiera sé sus nombres. ¿Steve sabía sus nombres? No parecía que sí. ¿Quieres ser olvidado, Cynthia? ¿Quieres que desaparezcamos sin dejar rastro? En ese punto me sentí mal porque los ojos de Cynthia empezaron a llenarse de lágrimas un poco y pude sentir que había roto el velo, el que la había protegido de la verdad de este lugar. Ella había hecho un trabajo magistral manteniéndolo intacto y fingiendo que todo iba bien cuando claramente no iba bien. Ahora yo me había convertido en el cabrón que le arruinaba eso. Quizás porque estaba cansado de ser el único que lo afrontaba cada turno. Afrontando el horror de lo desconocido. Afrontando a esos clientes que entraban por la puerta. Clientes que apenas parecían humanos, por lo que yo sabía. Lo siento. Ella sorbió y se limpió los ojos. Voy a ir con la freidora, tu cabrón. Voy a limpiarme en el baño. Suspiré y asentí. Era un trabajo lento y sin sentido, el tipo de trabajo que solo se puede tolerar y quizás el tipo de trabajo que solo se puede completar si uno se pone en piloto automático. Como he dicho antes, desconectarse de la realidad es una habilidad. La que Cynthia había dominado a un nivel más alto que yo. La había dominado hasta el punto de que, hasta que la hice llorar, vivía en una negación total sobre la verdadera naturaleza de nuestra situación.
Fue mientras empezaba a pensar realmente en eso y a darle vueltas a si me estaba convirtiendo en un cabrón que me di cuenta de que había estado de pie junto a la freidora durante quizás 7 u 8 minutos y Cynthia seguía en el baño limpiándose la cara y preparándose para nuestro turno. Mi corazón empezó a acelerarse mientras miraba el gran reloj analógico de la pared. Eran exactamente las 3:09 de la mañana. Había empezado mi turno casi en punto, así que sabía que Cynthia llevaba allí más de 5 minutos. Murmuré una palabrota, sintiendo mi corazón latir con fuerza en el pecho, e ignoré el din de un cliente entrando en el edificio. En vez de eso, corrí hacia la puerta que llevaba al pasillo principal y me dirigí al baño de mujeres. Me planté fuera de la puerta y golpeé fuerte. «Vete», gritó Cynthia desde dentro. «Llevas más de 5 minutos. No se supone que estemos solos en la estación más de ese tiempo. Pues que Frank me ponga una amonestación. Me da igual». Estaba jadeando con fuerza en ese momento. Las cosas no estaban bien. Podía sentir que no estaban bien. «Por favor, sal aquí, Cynthia, y te pediré perdón como es debido. Me arrastraré. Haré todo el trabajo este turno. Por favor, solo perdóname. Haré cualquier cosa, pero necesito que salgas para que podamos». La puerta se abrió de golpe y Cynthia salió empujando, casi lanzándome contra la pared. «Jesús». «Vale. Vale, relájate, ¿quieres?» Solo necesitaba un momento. No hacía falta tanto teatro. «Tienes todo el derecho a estar cabreada conmigo, Cynthia, pero...». «No estoy cabreada contigo», dijo ella. Y entonces bajó la voz como si temiera que alguien pudiera oírla. «Estoy cabreada con nuestra situación. Vale. Estoy aterrorizada de este lugar. Lo sabes. Solo que no me gusta pensarlo. No me gusta que lo reconozcamos. De acuerdo. Los dos caímos en esta situación por culpa de Frank. Los dos sabemos que algo va mal con él, pero no creo que algo vaya mal con él. Admito que creo que era un idiota como nosotros que quedó atrapado aquí. Pero tenemos que seguir las normas, Cynthia. Tenemos que hacer lo que dice el contrato, porque no creo que sean solo directrices vagas. Creo que son lo único que nos separa de seguir así, por infernal que sea, o acabar como los trabajadores de Wyoming. Termina, Cynthia. Lo sé, Jerry. Lo siento. No me di cuenta de que había estado más de 5 minutos. Solo. Mi cabeza estaba nublada. No pensaba con claridad. Lo mismo digo. No estaba pendiente del reloj. Es culpa de los dos y está bien. Solo necesitamos volver a nuestros puestos y... Me di cuenta de que había roto otra norma. Había apartado los ojos de la zona de atención al cliente. Mierda. Se oyó un fuerte clonk y luego la luz del pasillo desapareció. Cynthia y yo estábamos de pie en la oscuridad total. Ni siquiera un rayo de luz entraba al pasillo desde la zona de atención al cliente. Y a través de la ventanita ovalada de la puerta que lo separaba del pasillo a los baños. La luz del pasillo se había apagado misteriosamente un par o tres de veces durante el año que Cynthia y yo llevábamos trabajando en Yummy Burgers. Pero esta vez era diferente. No estábamos a salvo en la zona de preparación de comida. Estábamos de pie en el pasillo oscuro nosotros mismos. «Muévete», susurré a Cynthia. Ella ya iba por delante, avanzando en la oscuridad hacia la puerta de la seguridad de nuestra zona de cocina. Cuando encontró la puerta y la mantuvo abierta para mí, dejando que la luz se derramara en la oscuridad, vi algo. Una figura al final del pasillo que llevaba a los baños, y venía directa hacia mí. Con el corazón casi saliéndose por la garganta, corrí hacia Cynthia y cerré la puerta de golpe detrás de nosotros. Ella gritó cuando se oyó el traqueteo de la puerta y sus bisagras mientras algo forcejeaba con ella desde el otro lado. Forcejeaba no solo con el pomo, sino con toda la puerta, amenazando con arrancarla por completo. La cerré con llave, por supuesto,
pero al retroceder me convencí de que ni siquiera eso sería suficiente para mantener fuera a lo que fuera que estuviera al otro lado. Hola. Llamó un cliente desde la caja, aparentemente ajeno a los dos trabajadores asustados y al cliente enfadado intentando entrar en la zona de trabajo. ¿Hay alguien? Me gustaría que me atendieran, por favor. El traqueteo de la puerta se detuvo en ese momento, como si el cliente hubiera roto la concentración de quien o lo que fuera que estuviera al otro lado. Yo me encargo, le dije a Cynthia, que temblaba en el sitio. Ve a la freidora, intenta no pensar en ello. Ella repitió lo que yo había dicho antes. No creo que eso sea posible ya, ¿verdad, Jerry? Estamos demasiado lejos. Hemos visto la verdad de este lugar. Por favor, ve solo a la freidora. Echo de menos a la Cynthia inconsciente. No me parecía bien que ahora los dos estuviéramos perdiendo la cabeza. Irónico, no, que yo quisiera que ella fuera como yo hasta que pasó. Al verla tan fracturada y como una cáscara de su yo anterior, no quería nada más que a la chica alegre, ligera y normal que había sido mi compañera durante todos esos meses, porque ella también me había ayudado a desconectarme de la realidad en ocasiones. Se había comportado tan normalmente que me había convencido de que yo estaba siendo irracional, convencido de que en realidad no pasaba nada raro. Pero después de ese día y de lo que fuera que vimos en ese pasillo, Cynthia dejó de fingir. Ian nos contó más historias según pasaban las semanas, luego los meses y luego los años. Historias de otras ubicaciones cerrando hasta que, hace aproximadamente un año, la nuestra era la última. Y entonces Ian perdió un poco de su chispa. El cotilleo lejano ya no era lejano en absoluto. Éramos los últimos en pie. Y aunque Ian no sabía nada de la verdad detrás del turno pre-mañana, claramente parecía preocupado de que lo que les había pasado a los otros lugares acabara pasando al nuestro. Antes hablaba con tanto cariño de la empresa y de cuánto le gustaba su trabajo, pero todo eso se detuvo. Tenía los ojos abiertos. Yumi Burgers ya no era esa gran corporación aparentemente intocable que ofrecía sueldos decentes y un trabajo relativamente fácil dado lo mucho que la empresa había encogido. Ya no podían permitirse pagarnos tan bien como antes. ¿Qué hacéis vosotros en realidad, Empezó a decir Ian hace unos meses, pero luego negó con la cabeza. Da igual. Sabía que quería preguntarnos sobre el turno. El chico no era la herramienta más afilada del cobertizo, pero al menos era algo afilado, no completamente romo. Y eso significaba que había sumado 2 y 2. En ese punto me di cuenta de que no odiaba a Ian. Quiero decir, sí, era tonto, pero no era mala persona. No hay nada malo en ser tonto, después de todo. Lo que odiaba, creo, era que él estaba tan a salvo e inocente que no estaba atrapado en este lugar como Cynthia y yo. Él podía irse en cualquier momento. Trabajaba en el restaurante durante el día cuando todo era seguro y estaba bien. Le envidiaba. Esa siempre había sido la verdad del asunto. Y en Navidad, cuando Ian cometió un error estúpido, esa envidia se convirtió en ira. Eran las 5 de la mañana en Nochebuena y Cynthia y yo estábamos en la recta final. Solo quedaba una hora para poder irnos a casa y quitarnos la horrible sensación de la cabeza durante unos días mientras disfrutábamos de las vacaciones de Navidad. En fin, allí estábamos a las 5 de la mañana disfrutando de un turno sin incidentes. Oh, tienes que estar de broma, dijo Cynthia. Me acerqué a la caja para ver qué nuevo horror se presentaba. Y lo último que esperaba ver era a Ian de pie allí, bostezando y frotándose los ojos. Me levanté al amanecer para venir a veros, chicos, dijo. ¿Qué haces aquí? Tu turno no empieza hasta el mediodía. Solo quería veros a las 5 de la mañana. Siempre estáis hablando de cómo os gusta dormir hasta media hora antes de que empiece vuestro turno. Bueno, no pude dormir anoche, admitió, pero no le creí del todo. Esa timidez la malinterpreté, creo. En realidad era astucia. Así que pensé que quizás vendría a desayunar un poco temprano aquí.
El sol ya casi está arriba. El sol no está casi arriba, bufó Cynthia, señalando fuera. Está completamente negro ahí fuera. Deberías estar en la cama. Vete a casa. Por favor, vete a casa. Sí, tú, me detuve e intenté ordenar mis pensamientos. Quería decirlo con amabilidad por el bien de Ian. No tienes que sufrir como nosotros, Ian. Vete a casa y acuéstate. Nosotros haríamos lo mismo si pudiéramos. Trabajaríamos los turnos de día. Bueno, eso es precisamente. ¿Por qué no lo hacéis? Preguntó. Estaba hablando con Steve. No otra historia de Steve, pensé, resistiendo las ganas de poner los ojos en blanco. Y me contó algo interesante sobre los trabajadores del turno pre-mañana en su sucursal. Y ninguno de ellos podía hacer nunca el turno de día ni siquiera el de noche. Y ninguno de los trabajadores del turno de día o de noche era asignado nunca al turno pre-mañana. Es lo mismo que en esta sucursal, ¿no? El turno pre-mañana es como algo sagrado. Pregunté a Frank sobre ello y se puso muy raro con todo, como si no quisiera hablar de ello. Por favor, vete a casa, Ian, dije de nuevo. Ian levantó un dedo y me lo agitó como si me regañara. ¿Ves? Ese es el problema. Nadie quiere hablar de esto, y precisamente porque nadie quiere hablar de esto es por lo que yo quiero hablar de ello. Está pasando algo con esta empresa. Está pasando algo entre las 3 y las 6 de la mañana cada día, y tengo toda la intención de descubrir qué es. No deberías, advirtió Cynthia. Deberías estar contento de no saberlo. Cynthia, siseé, negando con la cabeza. ¿Qué? Preguntó. Por favor, uno de vosotros solo decime qué está pasando. ¿Por qué cerraron los otros locales? ¿Por qué nadie sabe nada de lo que les pasó a los otros trabajadores del pre-mañana? No sabemos qué les pasó a ellos tampoco, así que no nos preguntes, dije. No conocía a ninguno de esos chicos. No conozco a Steve. No conozco a nadie que trabaje en esta empresa aparte de vosotros dos y Frank. No es ninguna gran teoría de la conspiración, colega. Así que por favor vete a casa y déjanos continuar con nuestro trabajo. ¿Qué trabajo? Bufó Ian. No hay nadie aquí. Bueno, excepto esa chica. Cynthia y yo nos quedamos congelados y compartimos una mirada preocupada antes de volver nuestra atención a Ian. ¿Qué chica? Preguntó Cynthia. Él señaló con el dedo hacia la esquina, escondida al lado y fuera de nuestro campo de visión, y Cynthia y yo nos inclinamos sobre el mostrador para ver mejor. Y allí, efectivamente, había una chica llorando en un sofá contra la pared, con la cara entre las manos. Ian, escúchame con mucha atención. Date la vuelta ahora mismo, dije. Cynthia y yo ya lo habíamos hecho, y hablaba con el trabajador del día sin mirarle a la cara. Ian se rió de los dos. ¿Qué estáis haciendo vosotros dos? Norma 14, dijo Cynthia. Si ves a una chica llorando en la zona de atención al cliente con la cara entre las manos, date la vuelta antes de que te mire. Ian se rió más fuerte. ¿Norma 14? ¿Qué sois? Se calló, y no sé qué pasó, pero estoy seguro de que la chica debió de mirarle en ese preciso momento porque pareció como si todo el restaurante se sumergiera en un silencio más allá de cualquier cosa posible en nuestro plano mortal de existencia. Y entonces, desde el silencio absoluto, solo llegó una sola palabra de Ian. Más un sonido que una palabra, supongo. Oh. Y entonces hubo un grito. Y todo el sonido y el color volvieron al mundo. Y cuando Cynthia y yo nos dimos la vuelta para mirar la zona de atención al cliente, Ian había desaparecido. Fui el primero de nosotros que tuvo el valor de asomarme por el lado de la pared, y vi que la chica también había desaparecido. Quedé. Cynthia no consiguió terminar la frase. Estaba hiperventilando y yo le frotaba la espalda, haciendo lo posible por ayudarla a calmarse. Nuestro amigo, y quizás sería justo llamarle así,
había desaparecido en el aire. Frank no tuvo nada que decir al respecto. Solo nos dijo que mantuviéramos la cabeza baja, que siguiéramos las normas y que dejáramos que la empresa se encargara del asunto de la desaparición de Ian. Y eso hicimos. Llegó un repartidor y tenía la cara más cruel que había visto nunca. No sonreía, no fruncía el ceño, solo exudaba ira, como desafiándome a tardar más de 5 minutos en traerle su pedido. Solo tardé unos 30 segundos en darle la bolsa, pero fueron unos 20 segundos más de lo habitual porque su actitud amenazante me dejó los dedos sudorosos y torpes. Me dio las gracias sarcásticamente porque casi se me cayó la bolsa al pasársela. Y eso fue el final de aquello. Cynthia y yo éramos un desastre colectivo según pasaban las semanas y nos costaba seguir las normas. Pero aún manteníamos todo unido. Lo hacíamos todo según el libro. Consultábamos nuestro contrato constantemente, intentando recordar con todas nuestras fuerzas esas 15 normas absurdas. Absurdas porque, a pesar de la seriedad de las consecuencias, las propias normas parecían sacadas de un dispensador de palabras. Ni Cynthia ni yo podíamos ver ningún propósito en ninguna de ellas. ¿Por qué importaba todo eso? Porque este lugar no es real, me dijo Cynthia. Porque los clientes no son reales. Nada de esto es real. Este es un lugar oscuro diseñado para torturar a sus prisioneros. Somos los prisioneros y no los trabajadores del día ni los del turno de noche. Quizás ni siquiera Frank ya. Desde que hizo lo que fuera que hizo para salir del turno pre-mañana. Todo esto va de nosotros, Jerry, tú y yo. ¿No lo sientes? ¿No sientes que el diseño de este lugar está puramente orientado a atormentarnos? Pensé en las palabras que dijo durante el resto del turno de la mañana y en cuanto terminamos, le llamé. ¿Qué hiciste?, pregunté. Frank sabía a qué me refería, a salir del contrato. Sí. Bueno, yo rompí una norma. Fruncí el ceño. Pero eso es por lo que los demás desaparecieron, ¿no? Porque rompieron una norma como Ian. Quiero decir, claro, pero ellos rompieron las normas equivocadas. Yo rompí la correcta. ¿De qué hablas? Llevas trabajando en Yummy Burgers ¿cuánto? 3 años y medio. ¿Cuántas veces has visto el BMW azul entrar en el aparcamiento? Me encogí de hombros. Quizás una docena. Sí, más o menos. Me has llamado 13 veces por ver uno. Cynthia me ha llamado 8 veces. Bueno, la próxima vez que lo veas, necesito que salgas fuera. Me estremecí. Bueno, eso suena a que rompería un montón de normas a la vez, especialmente si hay un cliente en el edificio. No sé, Frank. No quiero acabar como Ian. ¿Quieres acabar como yo, verdad? Por supuesto. Bueno, parece mejor que esto al menos. Oh, marginalmente, Jerry. Solo marginalmente. Pero en fin, si quieres salir del turno pre-mañana, tienes que hacer lo que yo hice. Sal fuera y acércate a la ventanilla del lado del conductor del BMW y espera a que el hombre de dentro la baje. ¿Qué veré cuando lo haga? A un humano, dijo Frank. La única cosa humana ligada a toda esta oscuridad, pero no dejes que eso te tranquilice. Él es la razón de todo esto. La razón por la que la gente queda atrapada en este lugar. ¿Qué hizo? No lo sé del todo. Solo sé que hizo un trato con algo oscuro y el precio a pagar son almas humanas. Tú y Cynthia. Solo quedáis vosotros dos. Los otros locales se desmoronaron. Estás entrando todo en este lugar. Así que supongo que incluso podría ofrecerte un mejor trato que el que me dio a mí. ¿Por qué te ofrecería un trato cuando claramente dice en las normas que llames al gerente cuando veas un BMW azul? Esa norma se puso ahí más por el bien del gerente que por el de los empleados, dijo Frank. Y así, cuando sabemos que está en la ciudad, cuando espera vernos, cuando espera que paguemos de otra forma. Por favor,
deja de hablar con tanto misterio y dime qué quieres decir. No, Jerry, no lo haré. Él tiene su propia forma de decir las cosas, y solo me metería en problemas si te lo contara. Lo estropearía. Es un hombre muy particular. Bueno, piénsalo. Es el hombre que nos hizo esto. El hombre que hizo un trato con algo muy oscuro y retorcido para torturar a la gente. Todo por su propio beneficio personal. Eso debería decirte todo sobre él en sí mismo. En fin, mira, te he dicho lo que tienes que hacer si quieres salir de este lío, pero todavía no hay garantías, Jerry. No tengo ni idea de si te dará el mismo trato que me dio a mí. Pero si quieres una oportunidad, la próxima vez que veas ese BMW, romperás todas las demás normas y saldrás ahí fuera y hablarás con él, el hombre detrás de este restaurante maldito. Y así esperé y esperé, pero ningún coche apareció. Y creo que lo habría hecho. Creo que me habría acercado a él y habría hablado con él, el misterioso dueño de esta cadena de restaurantes, si no hubiera sido por lo que pasó durante el turno de ayer. Ahora no sé qué me depara el futuro. Eran las 5:45 de la mañana. Recuerdo mirar ansioso el reloj y pensar que, a pesar de que el conductor del BMW no había mostrado su cara, al menos solo quedaban 15 minutos para poder irme a casa, 15 minutos para tener un respiro de Yummy Burgers, que siempre era muy necesario después de esas 3 horas infernales. ¿Has pensado más en ello? Le pregunté a Cynthia. ¿Crees que saldrá conmigo y hablará con el hombre cuando vuelva a aparecer? Sé que da miedo romper las normas, pero realmente creo que esta podría ser nuestra oportunidad de salir de aquí. De acabar como Frank con una vida algo mejor, supongo. Como Cynthia estaba más reservada de lo habitual, de espaldas a mí mirando la entrada principal, pensé que había visto algo, pero no había nadie allí. Hola, tierra llamando a Cynthia. La agarré del hombro y la giré. Y entonces mi carne se heló. Nadando en su ojo derecho había 2 pupilas. La segunda era un punto negro que orbitaba la pupila marrón normal como una luna maligna. Y retrocedí tambaleándome de ella y de la chica que había sido convertida en una cáscara zombificada mientras alguna cosa parasitaria nadaba en su ojo, y me pregunté cómo había podido olvidar esa norma. La norma que siempre, en los primeros días trabajando en Yummy Burgers, me había aterrorizado más. Como Cynthia y yo habíamos pasado tanto tiempo preocupándonos por los clientes, nos habíamos olvidado de la norma que siempre pendía sobre nosotros, amenazando con consumirnos en cualquier momento. Regla 15. O la que sea, según el conteo. Va a estar todo bien, Cynthia. Todo va a estar bien, balbuceé mientras me arrastraba de espaldas hacia la pared, ignorando el din de un cliente entrando en la tienda. Estaba bajando hasta el nombre de Frank en mi lista de contactos. Todo va a estar. Nuestro gerente cogió el teléfono. Oh, Frank, gracias a Dios que estás ahí. Está el jefe. Sal fuera, Jerry. Y no, interrumpí con voz temblorosa. Es Cynthia. Tiene una segunda pupila en el ojo. Cristo, susurró Frank. Una policoria. No es bueno, Jerry. No nos queda mucho tiempo. Necesitas hacer exactamente lo que te diga. Hola, señor de ahí abajo. Anunció un cliente alegremente, inclinándose sobre el mostrador para mirarme. Parece que tu compañera no se encuentra muy bien, así que ¿qué tal si me atiendes a mí en su lugar, eh? Tragué saliva. Un segundo, señor. Estoy al teléfono también. Oh, podría ser la reina por lo que me importa, pero sigo queriendo que me atiendan. Oh, espera. La reina está muerta, ¿no? Igual que tu amiga de ahí pronto lo estará. A menos que me des unas patatas fritas, claro. Así que ¿qué tal si me das unas patatas fritas, hijo? Me sentí paralizado mientras miraba al cliente que se cernía sobre mí, mirándome con esos ojos inhumanos que todos los monstruosos clientes pre-mañana tenían en sus cuencas.
Era raro que un cliente fuera tan directo y tan obvio sobre su verdadera naturaleza, pero la falta de sutileza aparecía de vez en cuando en los comensales de Yummy Burgers. Mirando sus ojos, pensé en esa primera cliente del drive-thru que había pedido la cara de Cynthia en una bolsa. Este hombre se parecía exactamente a ella de alguna manera. Podría haber sido ella. Todos los clientes podrían haber sido lo mismo, la misma cosa oscura que hizo un trato con el dueño del negocio. Me pregunté qué habría recibido ese jefe a cambio de nuestras almas. Y el cliente respondió como si leyera mi mente. Si queréis que sigamos jugando con nuestra comida en vez de comérnosla, dijo, señalando con la cabeza a Cynthia como si ella fuera la comida de verdad, entonces será mejor que hagas lo que digo. Me levanté de un salto y metí patatas fritas en una bolsa, ignorando las carcajadas del hombre al otro lado del mostrador, y entonces él me la arrebató y su cara se puso seria, adoptando una expresión muy solemne. Más vale que actúes rápido si quieres salvar a tu amiga. Que tengas un bendecido día, pequeño gusano. ¿Se ha ido?, preguntó Frank desde el otro lado del teléfono. Había olvidado que seguía en la línea, así que levanté el aparato de nuevo a mi oreja y carraspeé. Se va ahora. La campanilla sonó sobre su cabeza al salir. Se ha ido. Bien. Ahora descríbeme a Cynthia, dijo Frank. La miré. Creo que sentí que me ponía pálido. Oh, ha cambiado la pupila. Ahora es más clara. ¿Gris? Bueno, supongo que sí. En algún punto entre gris y negro. Oh, eso es bueno, Jerry. Eso es realmente bueno. Mientras aún puedas verla. Una vez que se funda con el blanco de la esclerótica, ahí es cuando es demasiado tarde. ¿Qué quieres decir?, pregunté débilmente. Solo haz lo que te digo. Lleva a Cynthia al congelador y enciérrala allí hasta el final de su turno. Y eso hice. Arrastré a mi amiga, que era una cáscara sin vida con 2 o quizás 3 veces su peso habitual. Definitivamente no se correspondía con su masa o con la masa que podía ver a simple vista. Llevaba consigo una pesadez que no podía esperar comprender en esta dimensión mortal de existencia. Solo un poco más, Cynthia, gruñí. Y entonces, cuando la metí en el congelador, Frank dijo: ahora mismo, cierra la puerta y espera hasta que termine tu turno en 10 minutos. Entonces debería estar bien. La cosa debería haberse ido. ¿Qué es? No lo sé, Jerry. Solo cierra la maldita puerta. Vale. Hice justo eso y respiré con alivio. ¿Pero estará bien? Lo estará, dijo Frank con la mayor confianza que había oído nunca en su vieja voz desgastada y a menudo aterrorizada. 11 minutos y lo verás por ti mismo, Jerry. Así que solo. Cynthia. La palabra fue susurrada desde las profundidades del congelador y mis ojos se abrieron como platos. Frank, ¿lo has oído? ¿Vino del congelador? Sí, Frank. Necesito sacarla de ahí. No, necesitas seguir la norma. Ve y espera junto a la caja registradora y quédate en tu puesto durante los próximos 10 minutos. Esa norma se aplica a quien quiera que oiga su nombre pronunciado. Era Cynthia. Dijo su nombre. Lo oí y tú lo oíste. Necesito sacarla de ahí y volver a la caja. Así que vale. Sí. Sí, lo sé. Vale. Solo date prisa. Si no está en ese congelador cuando termine tu turno a las 6, se quedará así, perdida para siempre en un purgatorio de, bueno, no sé. No sé qué es esa cosa en su ojo que le está haciendo. Lo mismo que hacen todos los monstruos en este lugar. Atormentar y torturar. Y se lo estará haciendo a ella por toda la eternidad si no la tienes de vuelta en ese congelador a las 6. Así que date prisa ahora. Abrí de golpe la puerta del congelador y entré tambaleándome en una mezcla de horror y pena. Se había ido. Jerry, empezó Frank. Cállate.
tú nos hiciste esto. Tú le hiciste esto a ella. ¿Dónde fue? ¿Qué le pasó? Lo mismo que les pasa a todos ellos, Jerry. Lo siento mucho. ¿Por qué nos hablaste de este trabajo? ¿Por qué condenarías a alguien a este puesto? Porque soy un cobarde, Jerry, y eso formaba parte de mi trato. Encuentro gente para llenar los dos puestos o lleno uno yo mismo. Deberías haber sido tú quien desapareciera. No ella. Lo sé. Así que arréglalo. No puedo o no sé cómo si puedo. Vas a ayudarme a arreglar esto. No hay forma de arreglarlo, Jerry. Encontraré a alguien más para hacer el turno contigo y seguiremos esperando a que el jefe llegue a la sucursal. Vale. Han pasado unos meses, así que debe de estar planeando honrarnos con su presencia pronto. Y cuando lo haga, irás a él. Hablarás con él. Encontrarás una forma de que te concedan alguna medida de libertad como yo la tengo. ¿Y qué? ¿Acabaré como tú, un monstruo que condena a carne fresca al matadero en un ciclo sin fin? No, eso suena como una pesadilla diferente, Frank. No quiero eso. No quiero nada de eso. ¿Qué pasa si yo también desaparezco? Bueno, cubrimos tu puesto. No hables así, Jerry. No, quiero decir, ¿qué pasa si desaparezco antes de que cubras mi puesto? ¿Antes de que cubras el puesto de Cynthia? Los engranajes giraron claramente y Frank dijo: Jerry, no quieres hacer esto. Si quiero, dije. Quiero que esta sucursal cierre igual que todas las demás. Y eso fue lo que lo hizo, ¿verdad? Cuando las estaciones quedaban sin personal, la cosa oscura se disgustaba. ¿Tengo razón? Es más complicado que eso. Esta es la última fortaleza, Jerry. Y si la cierras, bueno, entonces te pasa algo terrible, ¿verdad? Lo siento por eso, Frank, pero no está bien que tú te salves y condenes a otras personas a destinos terribles en tu lugar. Frank sonaba al borde de las lágrimas. No lo entiendes. El hombre detrás de todo esto no se rendirá simplemente si este imperio cae. Solo hará un nuevo trato con ellos de alguna forma. No sé qué. Todavía no entiendo cómo funciona todo esto, pero sé que él siempre sobrevive. Así que todo lo que hará será condenarnos a los dos a muerte, Jerry. Me parece bien, dije. Hay un cliente sentado en una mesa en medio de la zona de atención al cliente. Salí de detrás de la caja registradora, me acerqué y me senté frente a él y él me sonrió.